y sobre todo centrarnos en las configuraciones manuales, que es la base de fonología de la lengua de señas, ¿sí? Y pues haremos un cierre de la sesión. Esperemos que el tiempo nos permita para abordar todos los temas aquí propuestos. Bueno, una parte importante es que ustedes tomen en cuenta que para participar en un curso virtual de lengua de señas es importante que tengamos buena conectividad, porque en ocasiones podemos hacer referencia a que no estamos viendo la imagen, no vemos pantalla, no vemos al ponente. Entonces, a veces es por fallas en la conectividad. Entonces, eso es muy importante. También solicitarles en la medida de lo posible que tengan en silencio los dispositivos, porque a veces nos puede llegar y decimos, ay, es un mensaje urgente, y bueno, pedirles es una hora. Entonces en esa hora mantener nuestros dispositivos en silencio, también mantener el micrófono apagado, porque en ocasiones se nos abre por accidente el micrófono y se escucha interferencia. Nada más eso sí, solicitarles. Ustedes pueden elegir la opción de anclar a la persona, a la presentación o al compañero que esté enseñando. Ustedes lo pueden anclar en la pantalla. Ustedes ponen el cursor al centro, aparece como una pija y ustedes le dan ahí clic y les aumentan la pantalla. Lo pueden ver de manera directa. Si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna intervención, pueden levantar la mano. Yo ahorita no los estoy viendo, solamente estoy viendo mi presentación, pero escucho el tono cuando alguien levanta la mano, entonces puedo darles la voz, ¿sí? Y algo que es muy importante, como es un curso virtual, sí solicitarles que mantengan su cámara encendida, ¿sí? Eso es importante. Hoy igual es la parte teórica, pero en la parte práctica, para la persona que va a impartir el curso, es muy importante ver a ustedes, porque la lengua de señas, ahorita vamos a ver, es una lengua visogestual, por lo tanto, necesitamos tener el contacto con ustedes de manera directa, ¿sí? Bueno. Entonces, el propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes identifiquen las características generales de la lengua de señas para que podamos tener la introducción al curso de lengua de señas a un nivel usuario básico. Eso sí es importante. El nivel usuario básico, tenemos el nivel A1, el nivel A2, que es el nivel que nos permite tener una interacción a nivel elemental con las personas sordas. Si nosotros quisiéramos llegar a ser intérpretes, que sería lo ideal, que sería lo interesante, pues ustedes tendrían que cursar varios cursos, ¿sí? Nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, para que tengan esas competencias y después hacer un curso de técnicas de interpretación para que ustedes puedan ser intérpretes. Pero en tanto pueden ustedes aprender estas nociones básicas para poder tener una comunicación elemental con las personas sordas. Y bien, entonces vamos a llegar a esta parte donde me gustaría que por lo menos 3 de ustedes me pudieran compartir qué saben de la lengua de señas, qué quisieran saber y qué piensan de la lengua de señas. El que aprendí lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, le doy la voz a 3 de ustedes, por favor. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Adelante. Frania, ¿verdad? Adelante, Frania. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Bueno, no sé si está teniendo problemas, pero bueno, si no, yo los voy a seleccionar. Bueno, aquí al frente tengo a Mónica. A ver, Mónica. Ya tomó. Ahí está, Frania, adelante, te escuchamos ya. Ya podemos. Hola, buenos días. Pues miren, nosotros estamos aquí del Hospital Regional de Puerto Vallarta
Ujú. Y pues el mensaje de lengua de señas es bien importante porque a nosotros nos llegan muchos pacientes que son sordomudos y el objetivo es aprender a comunicarnos con el paciente, ¿sí? Para que el paciente se sienta con confianza al comunicarte con él. Por eso la importancia de saber el lenguaje de señas es importante porque el paciente, aquí una de las cosas importantes es el paciente, definitivamente. Muy bien. Ujú. Gracias, Rani. Muy bien, gracias. A ver, Mónica. Hola, buenos días. Buenos días. Pues contenta de estar participando en este taller, que la verdad se me hace muy interesante. Y pues espero llevarme, aunque sea experiencia y conocimiento, pues más que nada para la gente que en algún momento me vaya a tocar estar conviviendo o atendiendo o colaborando. Y pues esa es mi intención de este curso. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, ahora a un varón, a ver, Carlos Rojo. No, pues siempre me he tenido la curiosidad de aprender lenguaje de señas, no es como que por algo en específico. Me he topado con pacientes que son, no sé cuál está el término, ligeramente sordos o ligeramente mudos, pero no sé, me puedo comunicar a pesar de eso. También no he tenido alguna barrera de comunicación con algún paciente en específico, así que es mera curiosidad. Ujú. Muy bien, muchas gracias. A ver, y para ser equitativo, para que sean 2 mujeres y 2 hombres, a ver, aquí tenemos a Arturo Ponce. A ver, Arturo, porque estoy viendo cara de que yo quiero participar. Adelante. Buenos días. Igual que mi compañera Mónica, la región 2 de Lago de Moreno. Y pues mencioné este curso, pues es como ayuda para mi compañera, pues para saber más y tengo pues prácticamente nada, ¿verdad? De conocimiento. Entonces, pues, Ujú. Muy bien, casi no se le escucha, pero bueno, creo que igual. Ajá, creo que ya, ya, ¿verdad? sí. Ok. Le decía que de aquí de la región 2, igual, de la región 2, igual de Lagos de Moreno, como mi compañera Mónica, pues la intención de este curso, pues es tomarlo por cualquier cosa que se nos pueda presentar en algún momento, de atender a algunas personas o simplemente, pues, tener el conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, pues, esperemos ir aprendiendo un poco más. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, gracias. Entonces creo que prácticamente partimos de cero. Lo que percibo es que ustedes quisieran saber de qué manera podemos utilizar la lengua de señas como una herramienta en la comunicación con las personas sordas para ofrecer un servicio de calidad, ¿verdad? Eso me parece excelente. Y pues les felicito el hecho de que estén aquí ustedes en este curso participando y bueno, esperemos que esa participación pues sea activa. Bueno, como les decía, este curso está dividido en 2 partes. Hoy vamos a ver una parte teórica, lo más elemental, y el resto de las sesiones van a tener la práctica de lengua de señas y directamente lo van a aprender ustedes de una persona sorda, que eso es lo ideal, tener un modelo lingüístico sordo porque vamos a ver la importancia que reviste la parte visual en la lengua de señas, ¿sí? Y bueno, por ahí decían, tenemos duda, ¿cómo vamos a nombrarlo? Yo creo que la etiqueta es lo de menos, pero sí
el término correcto es persona sorda, ¿sí? Y nosotros lo utilizamos con mayúscula porque hace referencia a un sentido de identidad y un sentido de pertenencia, ¿sí? Cuando hablamos de sordo con minúscula, hacemos más énfasis, ponemos más énfasis en la condición auditiva de la persona. Entonces, los sordos como tal se identifican más como un grupo minoritario lingüístico. De hecho, así se autodefinen ellos, como personas miembros de un grupo minoritario lingüístico. Por eso es que lo escribimos con mayúscula como sentido de identidad. Y el término es persona sorda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ya de lleno lo que es el tema. Vamos a introducir a lo que es la lengua de señas, ¿sí? Vamos a partir de la definición. ¿Qué es la lengua de señas? Algo que es importante es que podamos identificar que la lengua de señas son signos gestuales, ¿sí? Y estos signos gestuales están articulados con las manos, van acompañados de expresiones faciales, tiene una mirada intencional y sobre todo pues que también se acompaña por movimientos corporales y sobre todo que este movimiento de los ojos, estos gestos, este movimiento del cuerpo tienen una función lingüística, no es nada más porque uno se mueve, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago referencia a esto, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Mi mirada va hacia, eso me indica que yo me estoy dirigiendo hacia una persona, puede ser un niño o una persona que está más bajita que yo, o esto me hace referencia a la comunicación que hay entre un niño y una mamá, o una persona menor con un adulto, ¿sí? Y sobre todo entender que la lengua de señas tiene una gramática propia, ¿sí? Es distinto al español. En ocasiones nosotros podemos, y por cierto, le compartí a la doctora Caro un manual de lengua de señas que ustedes si lo pueden comprar en físico, mucho mejor, porque así tienen un material de apoyo. Yo les recomiendo que lo utilicen como un material de consulta para el estudio. Que vean primero las señas y si a ustedes se les olvidó cuál es el movimiento, cómo iba la configuración de la mano, se puedan remitir al documento, pero no para aprender la lengua de señas, porque si no identificamos esos rasgos de la seña, es algo complicado. De repente no sabemos si el movimiento es hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, y eso hace complejo el aprendizaje. Entonces, lo ideal es que lo aprendan en la interacción y lo puedan tener como un material de apoyo, ¿sí? Eso lo pueden tener presente. Eso lo deben tener presente. Muy bien. Algo que es importante que reconozcamos que la lengua de señas ha tenido un proceso de reconocimiento. Muchas personas piensan que solamente son gesticulaciones o son gestos o que son algunos apoyos que tenemos. Y no, la lengua de señas se ha reconocido como tal, como una lengua, ¿sí? Es lengua, no lenguaje, no son señas aisladas, sino es toda una lengua. Y en 1960, William Stock, un lingüista que él realiza esos estudios en Norteamérica, estudia la lengua de señas americana y él identifica que la lengua de señas, al igual que cualquier otra lengua, maneja los aspectos de fonología, el aspecto fonológico, semántico, pragmático, y sintáctico, y que él es el que empieza a investigar y se le da el estatus como lengua, ¿sí? Desde esos estudios, desde 1960, estuvieron presentes, y eso en Europa, en los años 80, se da pues ese reconocimiento como lengua como tal. En los acuerdos internacionales también se fundamenta pues y se reconoce que la lengua de señas es la lengua natural para la cual los niños deben recibir su educación, recibir su atención, y nos dice que debe estar presente la lengua de señas en todo su servicio. En el 2005, aquí en nuestro país, se reconoce de manera oficial la lengua de señas. Entonces, es ya por ley
el que nosotros debemos aprender la lengua de señas para comunicarnos con las personas sordas. O sea, ya los sordos nos pueden decir, es que mira, aquí, desde el 2005, la lengua de señas se reconoce como una lengua, forma parte del patrimonio lingüístico de la nación y como tal, pues debemos ofrecerlos a ellos, ¿sí? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue manada desde la Organización Mundial, desde la ONU, nos dice que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas y esta debe estar presente en todos los servicios médicos, educativos, y yo les aplaudo esta iniciativa que ustedes tuvieron, porque hoy por hoy la lengua de señas también estará presente ya no solamente en las escuelas, sino también en los servicios de salud, ¿sí? Bueno, entonces, la lengua de señas es reconocida como la lengua natural de las personas sordas. Es la lengua que de manera espontánea ellos lo tienen, y sobre todo si son hijos de padres sordos, que es así la manera en cómo se transmite la lengua de señas, se va, pues, adquiriendo las personas sordas. Cuando en casa está presente la lengua de señas, cuando no es así, los niños la aprenden en otro momento, y esto es algo crítico porque lo ideal es que los niños aprendan la lengua de señas durante el periodo crítico de la adquisición del lenguaje, que es de los 0 a los 5 años, y muchos de los niños aprenden la lengua de señas después de los 5 años. Entonces ellos, lo que hemos visto es que estos niños sufren una privación lingüística, y esa privación lingüística tiene efectos colaterales en el aprendizaje, en muchas situaciones, pues, de la vida diaria. Ya les comentaba yo que aquí en México es reconocida la lengua de señas, y también entender que la lengua de señas es factible de ser traducidas al español, ¿sí? Ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, vemos esta seña, ¿sí? Vemos esta seña, entonces decimos, ¿qué significa? Significa México. Pero si yo quiero decir, soy mexicana o mexicano, ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre México y mexicano? ¿Sí la identifican? Ay, como no lo veo y no los escucho, no sé, pero Sí, espero. sí se identifica y se entiende. Gracias, maestra. Ah, muy bien. Entonces, a eso me refiero, que debemos entonces identificar todos esos elementos lingüísticos, ¿sí? Se fija la intención de la mirada, el movimiento del cuerpo, la expresión facial, y entonces a mí me hace la diferencia. Yo puedo ver en el libro la seña y digo, no, es que esa seña es de México, pero si yo ya hice, fíjense, mis hombros y mi cuerpo se eleva un poquito, y entonces eso es lo que hace la diferencia entre un concepto de México y mexicana, ¿sí? Así como de mucho orgullo. Y también algo que es importante es que la lengua de señas no es universal. Esta varía en cada uno de los países. Tiene nombre y tiene apellido. Su nombre es lengua de señas, su apellido es mexicana, española, americana, ¿sí? Colombiana, entonces, dependiendo del país. Nosotros vamos a aprender lengua de señas mexicana, así es de que si ustedes van a consultar algún video en YouTube o en alguna de las redes sociales, nada más sí les sugiero que realmente eh, eh, localicen información y que sea verídica y efectiva, eh, y que esté relacionado con la lengua de señas mexicana, ¿sí? Porque podemos ver, ay, mira qué bonito, y a lo mejor es chilena, es colombiana, no, hay que fijarnos en el apellido, debe ser lengua de señas mexicana. Y también otra situación, a veces nosotros decimos, ay, mira, estaba yo en el restaurante y llegó una persona sorda y estaba repartiendo alfabeto manual, o alguien me regaló el alfabeto manual, y tenemos la idea nosotros los oyentes que el aprender el alfabeto manual, yo me voy a comunicar con una persona sorda. Y eso no es así. Solamente me puedo comunicar si la persona maneja español, ¿sí? Si la persona sabe leer y escribir. Ahí sí
puedo tener garantía de que me va a entender. Y si maneja la estructura del español, porque si yo lo estructuro utilizando la gramática del español, y si la persona sorda no conoce el español, es algo complejo, ¿sí? La lengua de señas es su primer lengua y esa primer lengua le va a permitir aprender una segunda lengua. ¿Cuál es la segunda lengua? El español. El español, el idioma que manejamos nosotros los oyentes. ¿Alguno de ustedes sabe o conoce el alfabeto manual? ¿Es el alfabeto completo? Sí, el abecedario. Ah, sí, ¿Sí? ¿Sí se lo saben? sí. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, le voy a deletrear una palabra y usted me va a decir qué palabra es. ¿Lista? A ¿Sí? ver. Bien. ¿Lista? ¿Ah? Fíjense bien. A ver, otra vez, otra vez. Ok, a ver. Y la va a decir al final, ya que la deletreé, ¿sí? Pues la V. ¿Listo? No, otra vez. Otra vez. Lista. Es la E. A ver, sí, pero no me pongas voz. Vas a decir la palabra hasta el final, ¿va? O sea, nada más haz la lectura y hasta el final me dices la palabra. ¿Listo? No entendí. No, a ver, otra vez. No, no lo van a entender porque estoy utilizando el alfabeto manual español, ¿sí? Y lo que yo quiero es que les quede claro que si la persona no conoce el código, va a ser muy difícil. Por eso lo quise ejemplificar, porque nos ponemos en la misma condición de quienes no manejan el alfabeto manual. Lo mismo, si se lo hago utiliza el alfabeto manual mexicano, va a ser lo mismo, los demás no lo van a entender porque no lo conocen el código. Y a eso me refiero, que si la persona no conoce el código, la persona sorda no conoce el código, no nos va a entender, ¿sí? Entonces, eso, el deletreo manual es mi estrategia puente que va a conectar la lengua de señas con el español. Es decir, si yo, por ejemplo, esta seña que yo les enseñé, ya les dije su nombre, ¿sí? La etiqueta en español de la seña es México, ¿sí? Para una persona sorda, yo le puedo hacer la seña y le voy a decir, ahora en español, ¿sí? Y la escribo y le digo México, ¿sí? Porque entonces yo lo voy a ayudar a que pase al siguiente idioma, que es el español, ¿sí? No siempre hay una seña que va, no hay una seña para cada palabra, no siempre, porque vamos a ver la estructura, ¿sí? Por lo visto, creo que algunos ya han tenido contacto con la lengua de señas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, sí les queda claro entonces que la lengua de señas no es universal y que el hecho de que yo aprenda el alfabeto manual no me garantiza que la persona me vaya a comprender. Necesito manejar la lengua de señas y en un segundo momento utilizar el deletreo manual, ¿sí? Bueno, entonces aquí, haciendo como un abstract, la lengua de señas tiene una gramática propia, utiliza signos visuales, tiene una estructura lingüística propia, donde el espacio juega un papel muy importante. El espacio signito, el espacio señante, comprende de un poco arriba de la cabeza, un poco abajo de la cintura y a esta dimensión, ¿sí? Este es mi espacio signito y tiene un papel importante en la gramática de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me va a indicar el tiempo, ¿sí? Si yo me adelanto un poquito, tiempo futuro, yo hago un poquito el cuerpo hacia atrás, me marca tiempo pasado. Entonces, entender pues la gramática no es nada más decir, esta es la seña comer. Y si yo le digo comí, ¿sí? Comí, comeré y marco el futuro. Entonces, ¿cómo marcar esos tiempos verbales en lengua de señas? Es haciendo uso, pues, del espacio señante, del espacio signito, ¿sí? Bueno, entonces ya vieron ahorita, por ejemplo, la seña comer.
Pero esto va a variar si yo digo, por ejemplo, voy a comer pozole, ¿sí? Hago la seña de pozole. ¿Y cómo creen que será la seña de comer pozole? A ver. Tiene mucho, como decimos ahí, utiliza la lengua de señas, es muy visual, entonces el pozole nosotros lo comemos así, ¿sí? Entonces hacemos la seña pozole, comer, ¿sí? La seña de manzana, fíjense, por ejemplo, la seña de manzana. ¿Y cómo nos comemos la manzana? ¿Sí? Entonces ya no utilizo, oye, Cristi, es que tú me dijiste que la seña sí, esta es la seña de comer como la seña genérica, pero tiene sus especificaciones. Y eso es lo interesante que ustedes van a ir aprendiendo en el curso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la lengua de señas comunica, se articula, expresa los pensamientos y las emociones de las personas que son usuarias de la lengua de señas. Hay que tener presente entonces que la lengua de señas es un sistema lingüístico, es visual porque hace referencia al uso de la vista, ¿sí? Es espacial y es gestual, ¿sí? Es decir, es visual porque hace contacto con la vista. De hecho, cuando nosotros nos comuniquemos con una persona sorda, donde debemos poner nuestra mirada es en los ojos, no en las manos, ¿sí? Por eso es que yo debo ejercitar mi vista periférica para no perder ningún detalle. Tengo que estar viendo a la persona a los ojos, pero sin perder detalle de si adelantó un poquito su cuerpo, si se movió, si giró. Mi vista periférica la debo entrenar para poder ver todos esos elementos que están presentes y que son lingüísticos, ¿sí? Tengo que, fíjense, la mirada al frente de la persona sin dejar de vista el movimiento del cuerpo, de las manos y de su rostro, ¿sí? Es espacial porque yo voy a identificar el uso que está dando al espacio. Identifico también si la seña, que la seña tiene un inicio, tiene un movimiento y tiene un final, ¿sí? Y dónde lo realiza. Y si es una seña de primer plano, segundo plano, tercer plano. Ahí. Si es una seña de primer plano, ¿sí? En este caso, segundo plano, tercer plano, ¿sí? Ahí utilizamos pues el espacio. O si yo, por ejemplo, estoy hablando de, entonces estoy utilizando mi espacio como si fuera un pizarrón y hago referencia a una persona o a otra persona y entonces lo pongo ahí en la interacción. Por ejemplo, si yo seño el enunciado, Cristina entró a la casa, yo voy a utilizar me voy la estructura de la lengua de las señas tiene un orden cronológico, entonces me voy a imaginar esa escena y yo digo, Cristina entró a la casa. ¿Qué es lo primero que veo? La casa. ¿Qué hago después? A Cristina. ¿Y qué hace Cristina? Entra a la casa. Entonces, mi enunciado, Cristina entra en la casa, ¿sí? Y ese sería mi enunciado. ¿Sí? Entonces, aquí mismo, si se fijan, estoy ubicando aquí el hogar y ¿qué es lo que hace? Está afuera la persona y hacia dónde se encamina, hacia dentro de la casa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor unos dirían, no, es que a mí me enseñaron que esto es entrar. Entonces, a lo mejor dicen, Cristina entra a la casa, ¿sí? Semánticamente es correcto porque estoy utilizando las señas, pero gramaticalmente no, ¿sí? Y eso es lo que quiero que ustedes también vayan entendiendo, que pueden ustedes estructurar semánticamente muy bien sus enunciados, pero gramaticalmente no, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo visual. La estructura. Y en la lengua de señas entra en juego mucho los rasgos no manuales, ¿sí? En las personas sordas, el énfasis de una seña está en el uso de nuestros rasgos no manuales. Por ejemplo, si yo les digo, esta es la seña me gusta, esta es la seña gustar, ¿sí? Y si yo digo me gusta, ¿sí? Me gusta mucho, ¿sí? ¿Se fijan? Yo nada más utilicé una sola seña para hacer referencia a este enunciado. Y en español yo utilizo me gusta mucho, utilizo 3 palabras. Y en lengua de señas una sola seña. ¿Sí? Y el énfasis está en el uso de esos rasgos no manuales.
Bueno, entonces, la lengua de señas, ¿por qué tiene una gran importancia? Porque apoya a las personas sordas a que desarrollen el lenguaje, es un medio de instrucción y de aprendizaje para los niños sordos, no solamente la herramienta de comunicación, sino es importante para el aprendizaje. Les ayuda a las personas sordas a construir la realidad, porque necesitamos pues que el uso de los signos es utilizar una representación de la realidad y que tiene mucha referencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una seña para lluvia, y que a lo mejor todos vemos, qué es lo que sucede, que caen gotas del cielo y a lo mejor decimos esto. Pero la lluvia tiene diferentes formas. Puede ser que sea muy leve o sea más intensa y ahí ya ustedes van a ir poniendo énfasis, pero no con la voz, sino con el cuerpo. ¿Sí? La lengua de señas enriquece experiencias para las personas sordas, fortalece su autoestima y pues les ayuda a socializar a las personas sordas. ¿Sí? Transmite sentimientos, emociones, valores, reglas, desarrolla el pensamiento y comunica. Y estas son las características de la lengua de señas con relación a la lengua oral. Fíjense, la lengua oral requiere de una atención auditiva, memoria auditiva y la pronunciación o la verbalización, a diferencia de la lengua de señas. Tendríamos que ver cuál sería su símil. La lengua de señas requiere atención visual, memoria visual y la expresión facial y corporal. Ahí vemos la diferencia. Por eso es que decimos que la lengua de señas es una lengua visogestual, ¿sí? No es una lengua auditivo-verbal, a diferencia pues de la lengua oral. Entonces, cuando nosotros vamos a comunicar con la persona sorda, no necesariamente podemos utilizar de manera simultánea la voz, que digamos, por ejemplo, hoy en la mañana todos los niños vinieron a la escuela. No, eso sería una comunicación bimodal. De manera simultánea utilizo la voz y la seña. Eso no es lengua de señas, ¿sí? Este mismo enunciado que yo dije, hoy en la mañana todos los niños vinieron a la escuela muy contentos, ¿sí? Esto nosotros lo conocemos como español señado, ¿sí? Porque utilizamos, hagan de cuenta que pedimos prestada las señas, pero seguimos la estructura del español, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería ese mismo enunciado, pero en lengua de señas? ¿Sí? ¿Se fijan? Se pone más énfasis en la mañana, ¿sí? ¿Sí? Ahí vemos pues la diferencia en uno y en otro. Ujú. Y para algunos de nosotros que vamos iniciando el aprendizaje de la lengua de señas, podemos tener ese choque lingüístico y cultural, ¿sí? Cómo empezar a separar el español de la lengua de señas y no unirlos, ¿sí? Hay que tener presente que en el caso de la lengua de señas, se van a utilizar las manos para comunicar, la mirada para poder entender y sobre todo el desarrollo de la expresión facial y el movimiento del cuerpo. A diferencia pues del español, que utilizamos la voz para comunicarnos y utilizamos el oído para poder recibir la información, ¿sí? En la lengua de señas hay que tener presente estos elementos sintácticos, ¿sí? Los rasgos no manuales, las señas y el uso de clasificadores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo quiero decir todas las mañanas tomo un vaso de leche, ustedes dicen, a ver, aquí en el libro dice que esto es todas, a ver, esto es mañana, esta es la seña de vaso y esta es la seña de leche, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, a todas las mañanas, y luego veo el verbo tomar, tomo un vaso de leche. Pueden encontrar esta seña o esta otra porque dentro de la lengua de señas encontramos variantes regionales, ¿sí? Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos señas, esta o esta, dependiendo la localidad. Eso es importante, que ustedes aprendan la lengua de señas y luego investiguen si esa es la misma seña que utilizan en su localidad, ¿sí? En algunos
lugares utilizan esta seña y en otros esta. Entonces, por ejemplo, ese enunciado, todas las mañanas tomo leche, eso, como yo les decía, semánticamente es correcto porque están utilizando las señas que corresponde a esa palabra, pero gramaticalmente no. ¿Cómo sería entonces ese mismo enunciado en lengua de señas, sí? Y se fijan, ahí yo ya utilicé un clasificador, utilicé el clasificador que utilizamos para vaso, ya no utilicé la seña léxica, sino utilicé el clasificador de vaso y le agregué un movimiento para incorporarlo al verbo, ¿sí? Entonces ahí ya está incluido también el verbo tomar, ¿sí? Entonces el léxico no nativo es el alfabeto manual. Ese es un apoyo que nosotros utilizamos con las personas sordas para poner su etiqueta en español, ¿sí? Y cuando utilizamos el deletreo manual, cuando decimos vamos a decir nuestro nombre, el lugar donde vivimos, generalmente, o cuando queremos preguntar cuál es la seña de este objeto que queremos decir, o como, por ejemplo, cuál es la seña de Internet. Entonces, ellas nos pueden decir, se lo deletreamos y ellas nos pueden decir la seña, pero y si no conoce la palabra Internet, entonces tenemos que ingeniárnosla para poder darnos a entender. Y eso es lo interesante porque echamos a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad para poder comunicarnos con las personas sordas, ¿sí? Bueno, ¿qué mecanismos gramaticales utilizamos en la lengua de señas? Ya les decía yo, el uso del espacio, los rasgos no manuales, el movimiento con que se produce la seña, eso también tenemos que ver. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta es la seña para año, ¿sí? Año. Pero si yo el movimiento lo hago hacia atrás, eso me hace referencia a años atrás, años pasados. Por ejemplo, cuando compraste tu casa, puedo decir, lo compraste 5 años. Entonces eso me hace referencia que fue 5 años atrás. Yo ya no tengo que agregar la seña hacia atrás, sino este mismo movimiento me indica que fue tiempo pasado. Entonces ahí es donde yo me tengo que fijar si el movimiento fue hacia adelante o el movimiento hacia atrás. Y cuando nosotros aprendemos la lengua de señas, es algo que nos vamos a fijar ahorita en esos parámetros, ¿sí? Ahorita los vamos a mencionar. Y muy importante, el uso del espacio lingüístico, ¿sí? Como un espacio. Identificar la diferencia, ¿sí? Entre español signado o lengua de señas mexicana, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos más el español señado, eso indica que no tenemos mucha competencia en lengua de señas, que no conocemos toda la lengua de señas y entonces caemos en el español señado y esto podemos decir que es un proceso normal en el aprendizaje, pero a mí sí me gustaría que desde ahorita ustedes tomaran conciencia de que ¿estará haciendo español señado o realmente es lengua de señas? Ahí que nos quede como esa duda, ¿sí? Y se considera pues como español señado porque usamos el léxico del español haciendo uso con la lengua de señas o utilizamos las señas al mismo tiempo que estamos hablando, ¿sí? A eso hacemos, decimos que es español señado. Y estas son algunas sugerencias para que ustedes aprendan la lengua de señas. Es importante que ustedes identifiquen cuál es la motivación por la que están ustedes aquí. Ya he escuchado que están aquí porque quieren ofrecer un mejor servicio, quieren atender a las personas sordas, ofrecer un servicio de calidad. Si ustedes van a buscar en las redes sociales, hay que ver que sea una fuente que sea confiable. Ahorita vamos a encontrar en TikTok muchos videos, muchas personas están subiendo videos. Busquen preferentemente que sean personas sordas las que estén enseñando, porque por lo general hay muchas personas oyentes, entonces busquen preferentemente personas sordas, ¿sí? También establezcan ustedes una rutina de aprendizaje que digan, voy a dedicarme 10 minutos en la mañana para poder hacer mi práctica, o en la tarde, o con sus compañeros, pero que sí que sea rutina, que digan, pues nos vamos a reunir los martes de 15 minutos
Y en esos 15 minutos podrán dedicarse al estudio de la lengua de señas, ¿sí? Preferentemente practiquen con otras personas y que sea en especial o en particular con personas sordas para que realmente podamos interactuar. Si no, pues nuestros compañeros, pero aquí es importante que cuidemos el que usemos los parámetros formacionales de la seña, porque si yo cambio un rasgo de estos parámetros, la seña cambia por completo, el sentido, el significado, ¿sí? Y preferentemente aprender a comunicarnos en lengua de señas. Si, por ejemplo, ya aprendieron los saludos de buenos días, pues al llegar a la mañana. Entonces ahí pueden ustedes también ir practicando las señas que van aprendiendo. Muy bien. Y vamos a, me quedan ya más 8 minutos, 7. Y aquí es importante que también identificamos que hay algunas señas emblemáticas y esas señas emblemáticas las utilizan tanto las personas sordas como las personas oyentes y tienen el mismo significado. Aquí, por ejemplo, vemos esta seña, ¿sí? Que es la misma que nosotros conocemos para desearnos suerte o changuitos, ¿sí? Y dependiendo la intención, por ejemplo, dicen, ay, pues, creo que voy a salir de viaje y, espero que me autoricen el permiso. Y nosotros decimos, ay, ojalá que me lo autoricen porque encontré una muy buena oferta y bueno, o voy a tener la oportunidad de interactuar con personas sordas y van a abrir un espacio. Ay, ojalá que tenga tiempo de practicar con ellos, ¿sí? Y también esta seña, igual que nosotros, puede ser espérame tantito o al ratito, ¿sí? Y ahí tienes, entonces, ahí, pero siempre acompañado con la intención, con el gesto, con el rasgo. Y también el de like, o el de me gusta, o el de muy bien, eso también lo utilizan las personas sordas y ese tenemos. Muy bien. ¿Y cómo vamos a señar? Pues bueno, aquí vamos a señar, vamos a identificar que hay señas que se utilizan las dos manos, ¿sí? Y en algunas utilizamos todos los dedos, en algunos solamente algunos dedos, entonces eso es lo que vamos a identificar, ¿sí? Aquí vamos a identificar que hay señas que se hacen en el centro y es lo que vamos a identificar si en lengua de señas nosotros hablamos de mano dominante, ¿sí? Oye, lo vamos a utilizar la mano izquierda, la mano derecha, y nosotros decimos, hacemos referencia a mano dominante, es decir, cada uno tendrá su habilidad en alguna mano. A lo mejor algunos son diestros, pues dice, mi mano dominante es la derecha. Otros dicen, no, yo soy zurdo, pues su mano dominante es la mano izquierda. Entonces, ¿con qué mano lo vamos a hacer? Con su mano dominante. La otra mano tendrá la función de mano base. Por ejemplo, fíjense bien, les voy a hacer 3 señas y van a ver, 4 señas y ustedes van a ver la diferencia. La primera seña. No importa que no entiendan el significado, nada más lo que quiero es que vean los rasgos. La primera seña. La segunda seña. La tercera seña. Y la cuarta seña. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí identificamos que hay señas que se utilizan con una mano, con 2 manos y que el movimiento, la configuración y todo es igual, ¿sí? Sigue la misma dirección, ¿sí? Tenemos señas que se configuran, que utilizan 2 configuraciones. Esta es una configuración, esta es otra. Y en esta utilizamos la mano base, ¿sí? Y la mano activa o la mano dominante. Tiene un movimiento. Entonces, ahí voy a utilizar. Vamos a encontrar que hay señas que se marcan o se establecen en la parte central y que pueden tener contacto. Por ejemplo, al centro y que hace contacto es esta. Por ejemplo, este es el pronombre yo, ¿sí? O que no hacen contacto, por ejemplo, ¿sí? Esto significa chasco. Esto significa perdón, comprender, helicóptero y explotar. Y ahí ustedes van a identificar entonces, por ejemplo, esta seña,
Por ejemplo, esta seña es una seña contralateral. ¿Por qué? Porque mi mano dominante cruza la línea media y atraviesa y lo hace en la parte contralateral. Este sería ipsilateral. ¿Cuál sería ipsilateral? Por ejemplo, esta seña, sol, ¿sí? Manzana. Son señas que se utilizan en el espacio, que esto es ipsilateral. Contralateral, ¿sí? Por ejemplo, familia, cariño, ¿sí? Ahí vamos identificando pues esta parte. ¿Sí? Y bueno, y entonces entender por qué se hace de esa manera las señas. Hay que entender que entonces que hay señas monomanuales y señas bimanuales, donde se utiliza una sola mano. Por ejemplo, ¿en cuál utilizamos una sola mano? En esta, que es espejo, manzana, sol. ¿Se fijan? La imagen es lo que estamos viviendo ahorita. Un sol muy intenso, porque si fuera solamente sol, sería esta seña. Pero ahí lo que yo veo es que está muy intenso los rayos que utilizamos. Muy bien, en la parte inferior vamos a ver señas diferentes. Por ejemplo, esta. Salto de longitud, ¿sí? Esta, esta es una sola, esta seña es bimanual, o sea, que es lo que estamos viendo, que están regañando al niño, lo regañaron, la seña, utilizamos las dos manos, y la otra seña es establecer contacto. ¿Me permiten tantito? Un momentito. Ay, gracias, perdón. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, algo que debemos entender que en ocasiones hay señas que utilizan la misma configuración, pero tiene un significado diferente, ¿sí? Ahí, por ejemplo, voy a utilizar esta configuración, voy a utilizar este movimiento, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver, cuál es la diferencia en una y en otra, ¿sí? Fíjense bien, la seña 1 y la otra, ¿sí? ¿Vieron? ¿Cuál es la diferencia en una y en otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace diferente a la seña? Al concepto. El lado de donde ponen la seña y la expresión facial también. Lo puse así para diferencia, pero lo puedo hacer los dos al centro. Lo puedo hacer las dos al centro, nada más para que la diferencia en una y otra la puse. Pero sí, ese puede ser también un punto, la ubicación de la seña con relación a mi cuerpo. Pero las dos van aquí al centro. Nada más lo dice así para efectos de identificar. Pero aquí puedo hacer las dos, ¿sí? ¿Sí? Y la de abajo, la señal de abajo, fíjense. ¿Sí? Una es no sirve y la otra es dulce. Uno es fábrica y la otra es motor. ¿Sí? Ahí cambia. Pero bueno, eso ya lo irán viendo en las siguientes sesiones, ¿sí? Bueno, entonces hay que tener presente que toda seña realizamos un movimiento, por ejemplo, la seña de manzana, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿dónde inicia? ¿Cuál es el movimiento y dónde termina? Inicio, movimiento, termina. Hay una detención, movimiento, detención.
Entonces ustedes dicen, ah, mira, inicia aquí, este es el movimiento y aquí termina. En todas las señas es en lo que ustedes se tienen que fijar, dónde inicia, cuál es el movimiento y dónde termina. Por ejemplo, la seña de México, ¿dónde inicia? ¿Sí? Aquí en la frente, el movimiento y dónde termina. ¿Sí? Entonces, inicio, movimiento, termina. Por eso hablamos de tensión, movimiento, de tensión. Bueno, y lo que me gustaría es que le compartirle esta imagen a la doctora Caro, porque estos son, cuando yo voy a realizar una seña, ¿sí? Me tengo que fijar en estos 5 parámetros formacionales. El primero, la configuración de la mano. Y en lengua de señas, en el libro que yo les compartí, en ese libro nos dice que tenemos 52 configuraciones. Estas 52 configuraciones combinadas nos dan más de 1000 palabras, todas las palabras que encontramos en lengua de señas. Y eso es lo que ustedes se tienen que fijar. ¿Cuál es la forma de la mano cuando nosotros realizamos las señas? Entonces, ahí vamos a ver nosotros Vamos a ver todas las formas que vamos a encontrar en las manos. Y entonces, el alfabeto manual, cuando ya le damos un valor lingüístico, las podemos identificar con algunas de estas configuraciones. Entonces, ahí nosotros hablamos de configuración y yo lo que les sugiero es que las numeren. De hecho, le compartí a la doctora la plantilla donde la imagen, pues, donde vienen ya las configuraciones numeradas y ahí ustedes pueden utilizar, mira, para esta seña utilizamos la configuración 1, para esta seña utilizamos la configuración 10, para esta seña la configuración 20 y eso les va a ayudar para poder memorizar todas las palabras que van aprendiendo, porque eso yo es así como me ha funcionado pues con mis alumnos cuando decimos, sí, la configuración 3, la configuración 4, la configuración, ¿sí? Y ya van utilizando ellos la configuración. Entonces, este es uno de los parámetros que yo me tengo que fijar en la configuración, la forma que tiene la mano, porque si, por ejemplo, vemos la configuración 1 y la configuración 29, y nosotros confundimos y podemos creer que es lo mismo y es diferente. La 1 es así, la 29 es así. Por ejemplo, la configuración, creo que esta es la 11 y la 18, ¿sí? La 11 y la 18. Ya pensamos que es lo mismo y ya vemos cómo cambia la forma de la mano. O vemos que la 22 y hay otra que se parece. Entonces tengo que ver si el dedo pulgar hace contacto con el dedo índice, pero por fuera, el dedo pulgar hace contacto con el dedo índice, pero está por dentro, o hace contacto y nada más está sobrepuesto el dedo índice. Entonces ahí yo me tengo que fijar cuál es la configuración que se está utilizando en cada una de las señas. Ese es uno de los parámetros, la configuración manual. Otro parámetro que hay que tomar en cuenta es ¿sí? La orientación de la palma, ¿sí? Si la palma está hacia arriba, si está hacia abajo, si está lateral con el pulgar hacia arriba o lateral con el pulgar hacia abajo, si está al centro, si está también. Tengo que ver cuál es la orientación de la palma con relación al cuerpo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero decir muy, ¿sí? La orientación de la palma va hacia abajo y voy a utilizar esta configuración, muy. Pero si yo quiero decir más, este es muy. Pero si yo quiero decir más, fíjense, sigo teniendo la mano base con la orientación hacia abajo y la mano dominante cambia la orientación. Entonces, aquí yo ya estoy diciendo más, ¿sí? Más. Si yo lo cambio, si hago el contacto dorso con dorso, la orientación hacia arriba, esto significa muy y más. Entonces, es en lo que ustedes se tienen que fijar, que no les dé lo mismo hacer el movimiento. Tienen que fijarse cuál es la forma de la mano
cómo está orientada la palma, en qué más me tengo que fijar, ¿sí? En dónde hace contacto la seña, ¿sí? Si hace contacto en la barbilla, en la cabeza, porque eso también es otro parámetro que le da otro sentido a la seña, ¿sí? Entonces se tiene que fijar en dónde hace contacto. ¿Qué configuración voy a utilizar? ¿Cuál es la orientación de la palma y dónde va localizado? Si va en el pecho, en la cabeza, dónde hace contacto la seña, ¿sí? El movimiento también, ¿sí? Si es un movimiento circular. Yo he visto mucha confusión cuando, por ejemplo, aprenden los días de la semana, ¿sí? Por ejemplo, la seña de sábado y los meses del año, por ejemplo, septiembre. Y a veces se confunde porque como utilizan la misma configuración y estamos iniciando, pues sí se nos confunde. Entonces de ahí ustedes pueden poner alguna clave, el movimiento circular, ahí para que no les cause tanta confusión, ¿sí? Los rasgos no manuales es otro elemento. Entonces ya llevamos parámetro formacional, la configuración, la orientación, la localización, los rasgos no manuales, que eso es lo que le da el sentido a las señas, ¿sí? Entonces, a ver, el movimiento también. Entonces, esos son los parámetros. La configuración, la orientación de la palma con relación al cuerpo, la localización con relación también al cuerpo, el movimiento de las manos y los rasgos no manuales. Esos son, cuando yo voy a ejecutar una sola seña, me tengo que fijar en esos 5 parámetros formacionales, ¿sí? Y identificar que utilizar las configuraciones no manuales no es lo mismo que el alfabeto manual. Las configuraciones no manuales, hagan en cuenta que son todos los fonemas que nosotros utilizamos en lengua de señas para formar las palabras en lengua de señas. Como nosotros tenemos un alfabeto fonético y con ese alfabeto fonético combinamos los fonemas y formamos palabras, ¿sí? Combinamos, por ejemplo, el fonema fonema A, A, y formamos la palabra mamá. Y en este caso, yo en lengua de señas, identifico la configuración, el movimiento, el rasgo que tiene esa seña, y en lengua de señas, la palabra, ¿sí? Para mamá. En español, mamá. Lengua de señas. Algunas señas podemos decir que son señas inicializadas porque van a utilizar la letra con la que inicia la palabra, pero no es una regla en general. Vamos a identificar. Entonces, los parámetros formacionales forman parte de la fonología de la lengua de señas. Es como en español decir punto y modo de articulación. ¿Dónde voy a colocar la lengua con relación a la cavidad bucal para que pueda tener la lengua de señas? Y estas son las configuraciones manuales. Entonces, yo les recomiendo que ustedes tengan a la mano, la impriman para que les apoye al momento que estén aprendiendo una seña. Por ejemplo, si ustedes aprendieron ahorita la palabra mamá, ¿sí? ¿Qué configuración vamos a utilizar? Entonces ya ustedes dicen, es la configuración 45. ¿Qué otra seña aprendieron? Sol. Entonces van a decir, la configuración 3. ¿Sí? ¿Qué otra palabra aprendieron? La palabra dulce. Y dicen, la configuración 9. ¿Qué configuración utilizamos para pozole? Ustedes dicen, pues puede ser la configuración 5 o algunos lo utilizan con la configuración, a ver, sí, o algunos lo utilizan, no, la 9 o la 19. Sí, perdón, la 5 o la 19, porque hay algunos que el pulgar lo flexionan y otros no. Entonces, ahí ya pueden ustedes ver qué configuración utilizar, ¿sí? Y para eso les va a servir, para que ustedes se fijen cuál es la configuración. Entonces, entender que en la lengua de señas utilizamos signos lingüísticos donde el significado es la seña, por ejemplo, lo que yo les decía de gustar, ¿sí? Este es mi signo lingüístico, ¿sí? Utilizo la configuración 8,
¿sí? La ubico en la altura del pecho. Este es el movimiento, la orientación es palma hacia mí, entonces cuido esos parámetros formacionales y entonces su significado, dice me gusta, entonces el significante, ¿dónde va a estar? En los rasgos no manuales, ¿sí? Los rasgos no manuales es la expresión facial, el movimiento del cuerpo, ¿sí? En este caso sería, este es el significante y el significado. ¿Sí? Entonces hay que manejar el significante y el significado en lengua de señas, ¿sí? Bueno, entonces creo que aquí les ponía yo un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ven aquí la palabra caballito, ustedes pueden decir, pues ya nos compartieron un libro, vamos a ver cuál es la seña de caballo, ¿sí? Si yo les digo caballito, ¿a qué les hará referencia? Y creo que ya me pasé del tiempo. Bueno, porque me dijeron que a las 9. Sí, Cristian, las 9. Sí. En el momento que gustes. 5 Bueno. minutos si gustas. ¿Sí? Sí, pues ya nada más para cerrar el ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, caballito. ¿A qué nos remite este concepto? A un caballo pequeño. Un caballo pequeño. Un tequila en vasito chico. Bueno, un tequila. Entonces, fíjense, pero entonces si yo les digo, y ustedes dicen, pues bueno, voy a ver en el libro que nos dieron, voy a ver la seña de caballo, pero como dice caballito, le pongo a lo mejor esta seña utilizo la seña de caballo más la seña de poco. Y entonces digo, eso es caballo chiquito, caballito, ¿sí? Pero el sordo nos va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué me dijiste? ¿Caballo poco, caballo pequeño? No sé. Entonces hay que ver cuál es el significado. Si es un caballo pequeño, es la bebida tequila que utilizamos, un caballito de mar, o también la acrobacia que se hace con la moto, que decimos es un caballito, o cuando a alguien lo montamos en la espalda, decimos vamos a hacer un caballito, ¿sí? Entonces ahí, pues es importante tener presente todos esos rasgos, ¿verdad? Pues bueno, ya no les quito más tiempo y pues, pues el tiempo apremia mucho. No, muchísimas gracias. Es muy interesante y no se pasa el tiempo escuchándote. Y bueno, pues ya nada más para cerrar la sesión me gustaría que cerraran con una palabra, ¿sí? Ya para cerrar Sí, adelante, Dulce. Hola, muy buenos días. No sé si se aprecia bien mi voz, lo que pasa es que he tenido un internet bastante fallo, pero quisiera externar, más que nada agradecer este tipo de capacitaciones y de mi parte a mí me gustaría que fuera una capacitación presencial y en práctica, sobre todo con lo que es más básico como los saludos, los sentimientos, etcétera. Bueno, a mí la verdad se me hace muy interesante y es algo en lo que yo me considero que no sé mucho. Y es algo que a lo mejor en algún momento de nuestra vida personalmente lo vamos a poder necesitar y por qué no empezarlo a incluir, porque pues al final de cuentas, mientras uno esté en lo laboral o en lo personal o algo, pues se puede ofrecer y agradecerle mucho, maestra, su disposición y es verdad, es un tema que yo creo que da para más y largo, no nos alcanza una hora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, y nada más con una palabra, ¿con qué cerramos la sesión? ¿Qué les pareció? Compromiso, reto, a ver, quisiera escuchar. 2, 3 y ya para cerrar, porque también para no abusar de su tiempo. Un gran reto. Un reto. Agradecerle, maestra, su espacio, su tiempo. La verdad, sí, como lo comenta la compañera, un gran reto, pero es necesario, porque en algún momento de nuestra vida podemos tener la necesidad de comunicarnos y de que alguien se comunique con nosotros y nosotros poderlos atender de la misma manera. Muchas gracias. Y aquí estamos. Pues muchas gracias, se queda la tarea con la doctora Caro y pues bueno, pues de mi parte, pues muchas gracias, ya no les quito más tiempo y pues bueno, éxito en el curso.
échenle muchas ganas, aprendan mucho y ya después al término del curso me invita, doctora, para ver en qué quedaron. Claro, aquí en el chat tenemos muchas felicitaciones, maestra. Muy interesante el curso. Nos dicen que la palabra es inclusión. Ok. Pues gracias de parte de todos. Yo creo que sí, doctora, lo que yo percibo que va a ser necesario abrir un espacio para hablar un poquito de lo que es la diversidad auditiva y la diversidad lingüística en el caso de los niños sordos, pero voy a procurar que sea 1 hora. Claro, te vamos a tomar la palabra y te vamos a invitar a otra plática al final de este módulo. Muy bien, bueno, gracias, bonito día. Gracias, igualmente. A los asistentes, porfa, nada más algunos avisos que tendremos, pues ya la maestra nos dio algunas reglas que serán aplicables para todo lo largo del curso. Y porfa, nada más comentarles ahorita, voy a, todo el material que mencionó la maestra lo estuvimos mandando por correo, lo volveremos a mandar por correo a los correos que ustedes dejaron en su inscripción. De todos modos, los estaremos reenviando, lo subiremos aquí al pizarrón bueno, estaremos trabajando en eso de la plataforma de Meet, igual que este video. El video, todas las pláticas se estarán grabando y se estarán enviando para que ustedes en el transcurso de la semana puedan estar practicando la actividad. Efectivamente, ojalá y fuera un curso presencial, pero bueno, las distancias nos lo dificultan, a veces los tiempos, y esperamos que esta modalidad virtual pues llegue a muchos y sobre todo que siembre esa semillita de interés para que cuando tengan esa oportunidad de también tomar el curso presencial, pues lo hagamos, ¿no? Esperamos que con las cámaras y con esta interacción que nos permiten pues estas plataformas podamos tener un curso, realmente un curso taller y todo lo practiquemos. De verdad, aunque tengan sus cámaras cerradas y si el ponente hace una seña, ustedes repítanla, aunque no sea el tema principal. Por ejemplo, ahorita pues ya aprendimos manzana, esperemos que todos por ahí estuvieran practicando manzana, mientras el ponente lo dice, ¿no? Ya aprendimos a decir mamá, entonces hay que decir mamá, aquí ya decían, manzana, comemos manzana. Entonces, todas esas señas, independientemente de que a veces el ponente las va a estar haciendo, porque como les dijeron, nuestra ponente es una persona sorda, entonces ella pues les va a estar comunicando muchas más palabras en señas, además del tema principal, ¿no? Entonces, todo eso hay que estarles repitiendo y abriendo sus cámaras, pues ella nos va a poder apoyar en hacer correcciones, ¿sale? También tendremos ahorita aquí en el mismo chat, voy a subir el link para la prevaloración. La prevaloración va a contar como su asistencia del día de hoy. Cada semana estaremos mandando un Google Forms para que puedan registrar su asistencia, pero el día de hoy la asistencia será haciendo su prevaloración, ¿sale? Y para que no cierren ahorita sus correos, digo, la plataforma, no la cierren hasta que reciban el link de la prevaloración, ¿sale? Tendremos la prevaloración, ya puse el link, la tendremos abierta todo el día de hoy hasta el día de mañana para que por favor la llenen y eso contará como su asistencia del día de hoy. Pues si no hay, ya para cerrar porque ya nos gana el tiempo, No te deja acceder a la prevaloración. ¿no les permite? Ay, ahorita le corregimos y se los mandamos a sus correos, a los correos que registraron en su asistencia, en su inscripción, ¿sale? De acuerdo, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Enterada, gracias.
gente ahí.